Bienvenida, bienvenido a la primera entrega del Gemido de una Gamba. Estás a punto de ver la interesante charla que mantuve con Celia García Díaz, médica especialista en psiquiatría con 13 años trabajados en el Servicio Andaluz de Salud y que actualmente desarrolla su actividad clínica en su propia consulta privada. Además de eso, es profesora de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga desde hace 3 años. Eso es importante, pero no es lo más importante. Ella es además corresponsable directa del título que le he puesto a este podcast. Bueno, en realidad eso tampoco es lo más importante. Lo más importante es que es una de mis mejores amigas y que para iniciar este podcast, este programa, esta serie, quise ser yo la primera que abriera su corazón y os presentara a una de las figuras clave en el desarrollo de mi propio sentido del humor. Sin más, os dejo para que disfrutéis de la charla con Celia García Díaz. Experiencia está también mi formación, ¿sabes? Entonces al final, pues yo qué sé, a mí sí que es verdad que con algunos pacientes en concreto con los que tienes una relación más especial o con los que fraguas una relación más, no sé cómo llamarla, pues quizá más de confianza, ¿no? De tal, pues sí que te permiten, ¿no? El usar el sentido del humor, pues como algo más que te vincula a esa persona, ¿no? Que al final, yo creo que cuando tú aprendes a pillarle el sentido del humor a alguien, ¿no? Aprendes a pillarle el paso en el sentido del humor, ¿no? En las gracias o en los chistes o en las cosas, es como si estuviera profundizando un poquito más en esa persona al final, ¿no? O sea, estás conociendo un aspecto un poquito más profundo, ¿no? Y eso te permite una comunicación que va más allá de lo meramente o de lo estrictamente profesional, ¿no? Te lleva un poquito más lejos. Supongo que tú, o yo conociéndote, supongo que tú sabrás con quién te puedes permitir abrir esa puerta de sentido del humor y con quién no. Pero que a lo mejor sí es un ámbito en el que hay que andar con un poco más de, sí, de delicadeza al tratar con las personas. ¿Digo bien esto? O no sé cómo lo recibes tú. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que al final la experiencia que yo tengo, ¿no? Yo creo que en la consulta te encuentras gente como te encuentras en la vida cotidiana, ¿no? Gente Claro, por que supuesto. conecta con tu sentido del humor porque, bueno, pues porque lo ve, porque entiende el chiste, porque entiende la gracia, porque entiende tal, y otra gente pues que no entra, ¿no? O no conecta, o no. Pero ya te digo, son cuestiones que yo particularmente, es verdad que me permito esas pequeñas licencias a lo mejor en gente que yo veo, primero, que no se lo van a tomar a mal, segundo, que gente que de alguna manera pues hemos conectado, tenemos una relación un poco más de confianza, ¿no? Luego también, a ver, ya en plan un poco autocrítica, también tendría uno que pensar ahí porque uno como terapeuta usa el sentido del humor en determinadas situaciones con los pacientes, ¿no? Ujú. Porque también puede ser algo defensivo, ¿no? El sentido del humor tiene también mucho de defensivo, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos que algo no sabemos abordarlo bien o no sabemos tal, pum, el sentido del humor nos ayuda de alguna manera también a solventar la dificultad o el problema, ¿no? Y sales como medio airoso de la situación, ¿no? Entonces, bueno, un psicoanalista a lo mejor ortodoxo te diría que, bueno, que si tú como terapeuta estás usando el sentido del humor en alguna intervención es porque posiblemente tú te estás también defendiendo de algo, ¿no? Te estás Ujú. defendiendo de algún contenido que te angustia en esa conversación o en esa historia, ¿no? Pero eso ya tiene que ver más contigo que con el paciente, ¿no? Quedaría por discutir si eso es bueno o malo. Quiere decir que como mecanismo de defensa no me parece nada discutible usar el sentido del humor. Mientras A no ver, se ofenda, sí. claro, yo creo que al final yo creo que no es tanto una cuestión de si es positivo o negativo, ¿no? Sino que son cosas que hay que saber identificar Ujú. en la situación terapéutica y que además hay que darle un sentido, ¿no? Ujú. Pero realmente per se ni es malo ni es bueno, son cosas que se dan como en la relación entre dos personas, ¿no? En una relación entre dos personas, es que al final la relación terapéutica es eso, una relación entre dos personas, entonces ahí pasan cosas y esas cosas hay que saber identificarlas, hay que repensarlas, hay que reflexionarlas y bueno, y eso pues te tiene que dar pero claro, ahí tiene mucho que ver la autocrítica que tú tengas como terapeuta, ¿sabes?
incluso algunas escuelas psicoanalíticas que a mí me parece, vamos, que bajo mi punto de vista, ¿no? Yo creo que son las más acertadas, ¿no? O con las que yo por lo menos me encuentro más cómoda, hablan de que efectivamente todo eso que a ti como terapeuta te genera una conversación con un paciente o una consulta, tal, todo eso se puede usar también para la propia terapia, ¿no? Es decir, que en una terapia no está solamente el paciente, que estás tú también, y que entre los dos se genera algo diferente, que sería lo intersubjetivo, ¿no? O sea, tu subjetividad a la mía y luego esa intersubjetividad, ¿no? O sea, a mí eso me parece muy potente, ¿no? ¿Es más efectiva la terapia con el sentido del humor? Bueno, yo creo... A ver, es que claro, es difícil hablarte de una forma genérica, ¿no? Porque al final, claro, cada persona, cada situación terapéutica es diferente. Pero bueno, yo te diría que en situaciones concretas, ¿no? En situaciones concretas, a lo mejor de tensión o situaciones de incomodidad o situaciones en las que, ¿no? A lo mejor a veces, ¿no? Romper un poco el hielo o hacer algún tipo de comentario más cercano al paciente, ¿no? Yo creo que eso siempre ayuda, ¿no? O sea, esto ya tiene que ver con los estilos terapéuticos de cada uno, ¿no? Yo creo que cada uno cuando nos formamos pues adquirimos un estilo terapéutico que tiene que ver no solamente con lo que estudiamos, sino también con lo que nosotros somos. Para mí es muy difícil mantenerme en la consulta como fría, distante, quiero decir, mantener mucho las distancias, ¿no? Para mí es difícil porque yo soy una persona de acercarme mucho, ¿no? Pues tanto con la palabra como bueno, pues como por interesarme por esa persona, por lo que le está pasando, por lo que sufre, por lo que le molesta, por lo que le hace feliz, por lo que le gusta, ¿no? Porque creo que todo eso es una información muy valiosa. Entonces, el sentido del humor entra ahí, claro, es como lo que te calza el zapato, ¿no? Yo creo que el sentido del humor te ayuda mucho a, a conectar con esa persona a otros niveles, ¿no? A otros niveles. Y bueno, ya te digo, ya depende también de la persona que tengas enfrente, pero bueno, sí, yo te diría que para mí, en mi experiencia, el sentido del humor sí que me ayuda en consulta, claro, claro que me ayuda. Me ayuda a conectar con la gente de otra manera, ¿no? Hemos empezado un poco por lo que yo tenía en mi cabeza al final, e insisto, no pasa nada porque somos flexibles, que creo que eso es una característica que nos la da nuestro sentido del humor, la flexibilidad, o a lo mejor las dos, no sé, no lo sé. Esto es lo que yo voy a intentar desentrañar en este podcast. ¿Qué leches es el sentido del humor? ¿Para qué está en nuestra vida? Si es que está, que se puede aprender, se puede desarrollar, no sé. En el caso es que yo quería empezar contigo por empezar un poco por mí misma a través de una de mis mejores amigas que eres tú, además responsable del nombre del podcast, y o sea, empezar abriendo el corazón una misma diciendo o planteando ya directamente, abiertamente, lo importante que ha sido para mí el sentido del humor en el desarrollo de mi infancia más tardía, que fue cuando te conocí, posteriormente ya en la pubertad, adolescencia, y de ahí hasta hoy, hace 2 días de esto, ¿no? Lo dicen mis gatos. Estamos estupendas, estamos Una estupendas. escuela maravillosa y genial. Para mí ha supuesto una salvación. Y en mi día a día, tanto en mi profesión como en mi vida personal, tanto tú, que eres una de mis mejores amigas, como otra de mis mejores amigas, habéis sido fundamentales en el estilo de ese humor que yo he desarrollado, ¿no? Por eso he querido empezar contigo. Esa es la explicación que yo quería dar un poco al principio. Me gustaría que dijeras qué es para ti, que hicieras una interpretación personal de qué es para ti el sentido del humor y si efectivamente en tu desarrollo personal ha supuesto algo que tú consideres reseñable. Vale. Bueno, pues yo también lo primero que quería decirte es que me gusta muchísimo que hayas contado conmigo para esto y que me hayas dado un poco, pues, este lugar ahí un poco honorífico, ¿no? De empezar hablando conmigo, ¿no?
Así que, bueno, para mí, a ver, yo es que no recuerdo los grandes momentos de mi vida, siempre los tengo asociados a alguna situación cómica de la que me puedo reír. Quiero decir, no sé si ya te digo, si es algo frecuente o no frecuente, ¿no? En las cabezas de las demás personas, pero para mí el sentido del humor está como muy ligado a grandes momentos de mi vida y a lo que más me importa, ¿no? Entonces ahí entráis, pues bueno, pues entráis las amigas, obviamente, estás tú, ¿no? Y luego, bueno, pues situaciones con mi hijo, situaciones en mi trabajo. Mm, no sé, a mí me gusta reírme, me libera mucho, ¿no? Me siento como muy descargada de peso, ¿no? Yo pienso que la vida tiene una carga, ¿no? O es lo suficientemente pesada en muchos momentos, ¿no? Y conforme vamos creciendo, creo que vamos sintiendo cada vez más ese peso, ¿no? Que tenemos que aliviar de alguna manera, y cada uno la alivia como quiere, pero yo creo que el sentido del humor es fundamental, ¿no? O sea, es fundamental. El sentido del humor nos libera de esa carga, de esa gravedad de la vida, ¿no? De esas situaciones terribles que podemos vivir, ¿no? Y yo creo que el sentido del humor viene muchas veces a salvarnos, ¿no? O sea, nos salvan de esas cosas, ¿no? Yo particularmente contarte, por ejemplo, que en mi casa también hemos sido gente de reírnos mucho, ¿no? De mi madre, ¿no? Sobre todo, mi madre es una mujer con un gran sentido del humor. O sea, yo recuerdo reírme con mi madre desde pequeña de cosas muy, muy absurdas, ¿no? Y de compartir todo eso, incluso en momentos muy tensos y en momentos muy complicados. Pues bueno, yo recuerdo en concreto, no sé si te puedo contar algún chascarrillo o alguna anécdota. Por favor. Y es que hay cosas que te tengo que contar porque es que verás como recuerdos de pequeña, ¿no? Y de ese reino, además, de una forma un poco incontrolada, ¿no? O sea, de no poder aguantarnos, ¿no? Porque, bueno, como tú sabes, mi madre es una persona muy religiosa y tal, entonces yo de pequeñita pues he participado mucho también de estas historias porque tampoco me quedaba otra, quiero decir, no podía elegir. Entonces mi madre me triscaba de la mano y me llevaba a la misa, ¿no? Y yo me aburría tremendamente en las misas. O sea, tú imagínate, yo me dedicaba a tirarme por el suelo, me rebozaba, me iba a los escalones, me acercaba al cura, mi madre tenía que venir a buscarme. Claro, una cosa, un día intenté meterme en el armario donde se guarda la hostia, una movida, pero bueno, yo, como era una niña buena, pues yo lo único que hacía era moverme y explorar, ¿no? Pero claro, me metía en sitios que no me tenía que meter. Y ya más mayorcito, pues ya a lo mejor con 12 o 13 años, pues estaba con mi madre en una misa y mi madre siempre se ponía en primera fila, entonces yo me ponía con ella, ¿no? Y el cura pues estaba dando su misa y el hombre y de repente en mitad de la movida de la misa, en vez de decir dichosos, dijo dichochos. Entonces mi madre, mi madre me miró, yo la miré a ella y no podíamos aguantarnos la risa en primera fila, ¿vale? O sea que yo creo que el cura se coscó claramente. No nos podíamos aguantar, o sea, hubo un momento que dije, me voy a mear encima de la risa, ¿no? Entonces, bueno, momentos compartidos con ella sí, pues tengo muchísimos, ¿no? Luego tú sabes también, por ejemplo, mis hermanos, ¿no? Y mis hermanas también son gente con un sentido del humor, ¿no? Y bueno, la verdad es que hasta mi padre, ¿no? Que también era un hombre más serio, quizá más así, ¿no? Pero mi padre también tenía su punto y también sabía, cuando estaba relajado, ¿no? Y cuando se le pillaba de buen talante, también tenía su punto, ¿no? Entonces, lo que te digo, en mi casa es que nos hemos reído mucho y nos hemos reído mucho además de nosotros mismos también. Y luego una práctica ya más complicada que era reírnos los unos de los otros, que como éramos 4 hermanos, pues entonces, claro, raro el momento que uno no se estaba riendo de otro, ¿no? Entonces, pero bueno, en general ya te digo, ¿no? Que para mí ha sido y sigue siendo, ¿no? Para mí el sentido del humor es una cosa fundamental. Y aparte pienso que el sentido del humor y la ironía, ¿no? Y los giros del lenguaje, ¿no? El cómo se usa el significado de las palabras, decía, o sea, ya digamos la parte técnica, ¿no? Si es que el humor tiene una técnica, ¿no? O logística, a mí me parece que son cosas a las que, bueno, pues que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y que las personas que tienen acceso a ese tipo de lenguaje o a ese tipo de uso del lenguaje, pues es un disfrute más, ¿no? Pues oye, es como el que nace con el don de la poesía, ¿no? Y te sabe explicar en 3 versos algo que tú eres incapaz de poner en palabras durante años, ¿no?
Y un día te estás leyendo la poesía y dices, joder, esto era lo que yo sentía y no sabía cómo decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el sentido del humor es eso, ¿no? Nos hace crecer como personas y nos hace crecer también con los demás, ¿no? Yo tengo un poco esa visión. Ahora que has dicho eso de verle, o sea, sacar, entender el ingenio y sorprenderte con las cosas ingeniosas, que leí, que creo que también o la tenía, que tú la leíste, que era como que al cerebro le gustaba mucho resolver, eh, bueno, pues puzzles o misterios o cosas que le producía, al cerebro le produce mucho gustito cuando resuelve algo. Y entonces en la lectura del ingenio, el entenderlo, entender algo, pues eso que has dicho, a lo mejor un juego de palabras, eso al cerebro le sienta muy bien, por lo visto, no se lo leí, me Es que, pareció mira, súper... me estoy acordando de otra cosa que además me pasó pues la semana pasada que estuve en un concierto con una amiga, ¿vale? Y entonces era un concierto en un recinto estos abierto, era de rock and roll, muy guay, ¿no? Y el grupo estaba tocando y todo fantástico. Pues allí éramos bastante gente, lo que pasa es que tú sabes con las restricciones estas del coronavirus y tal, pero bueno, estaba bastante llenillo, ¿no? Entonces el grupo, que además son los Odd Balls, no sé si lo has escuchado alguna vez, bueno, son un grupo de rock and roll, Ay, pero me Odd suena, no. Balls se llama. Sí, sí, sí. Bueno, que son geniales. Esto ya es como publicidad, ¿no? Que no me pagan, pero deberían. Y de repente dice el cantante, bueno, y ahora vamos a cantar una balada. Y hace uno de ellos. Entonces, tía, nos reímos cuatro. Nos reímos cuatro. Te lo juro. Pero los que nos reímos como si hubiéramos encontrado, o sea, el chiste más grande del mundo, ¿no? Y cuando terminó el concierto nos acercamos al tío para felicitarlo y tal, ¿no? Y nos fuimos al de la balada y le dijimos, tío, que sepas que te hemos pillado el chiste de la balada. Y el otro se meaba y decía, joder, por fin, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas que a lo mejor pasan desapercibidos, ¿no? Para otras personas, ¿no? La gente que tiene esa disposición o que sabe escuchar esos giros y esas historias, pues lo disfruta. Y al final eso es un disfrute, ¿no? Es como, Total. es un placer más de la vida, ¿no? Al hilo de lo que tú dices del gustirrinín, ¿no? Que te puede dar a nivel cerebral, ¿no? Pues Sí, sí, pues claro. bueno, porque me parece una forma muy de que le pasa al cerebro y te pasa a ti en el cuerpo, ¿no? Y además, me ha hecho gracia cuando has dicho la palabra disposición, porque si algo tiene el sentido del humor, creo yo, es tener la disposición a verlo, a, Sí, sí, sí. a percibirlo, como estar Claro. a a la caza y captura de, a ver, dame, dame, dame. No creo que Sí, eso es es tener verdad. sentido del humor Claro. también, no solo Sí, sí, sí. porque hay gente que se ríe, o sea, que es muy capaz de encontrarlo en situaciones cotidianas, como esa que tú has contado, que me parece muy sencilla y muy graciosa, pero a lo mejor no es capaz de crearla. Y sin embargo, sí tiene buen sentido del humor. O sea, que a veces asociamos esto, el buen humor, simplemente con el chistoso, con la figura chistosa, o el que incluso se ríe mucho. No es necesario reírse mucho. Es por eso que he querido iniciar este podcast, ¿no? Para indagar en todo eso, porque es bastante más complejo que la risa y el chiste. Esto Es de- muy complejo. Bueno, de y, hecho, por ejemplo, me estoy acordando de Eugenio, por ejemplo. sí, claro, O sea, Eugenio el era un tío que te humorista, decía, bueno, claro, este hombre más serio no podía ser. Pero es que te reías nada más que de verlo tan serio. Quiero decir claro. que es también, pues eso, ¿no? Como desubicarte, ¿no? Quizá de lo que se espera de ti y dar otra cosa diferente, ¿no? Y La con eso, pues, sorpresa. sorprende, claro. O yo qué sé, lo que hablábamos también, ¿te acuerdas la otra vez que nos vimos de, pues, Chiquito de la Calzada, ¿no? A mí Chiquito de la Calzada me parece que ha sido un hombre que revolucionó en su momento y sigue de alguna manera, ¿no? Revolucionando el sentido del humor, porque este hombre hablaba muy poco. Tú con Sí. Chiquito te reías por los gestos, por cómo caminaba, por los sonidos que hacía, porque Sí, era un hombre completamente imprevisible, imprevisible por completo, ¿no? Y además un señor mayor que te decía, "Es que tú no te esperabas que este hombre te fuera a hacer estas cosas, ¿no?". Pero bueno, yo creo que todo eso también pues tiene que ver, ¿no? Con el sorprender, con el pienso, ¿no? O sea, yo también lo pienso. Yo creo que el factor sorpresa en el sentido del humor también es, bueno, a lo mejor en el hacer reír es como algo, como una
de las reglas que se escriben, ¿no? Cuando dices, si quieres hacer reír tienes que sorprender. Y si te ríes porque te has sorprendido por algo, ya sea por un juego de palabras o por un gesto, porque también está lo que te hace reír, ¿no? Has Sí, hablado, sí, por sí. ejemplo, de reírse de uno mismo, que me parece como el acto más sano que puede haber para la personalidad, creo yo, uno de los actos más, sí, más liberadores y más constructivos. Porque yo creo que también ahí, al reírte de uno mismo, lo que estás haciendo es hacerte una crítica constructiva, ¿no? Pero luego también has mencionado antes, al hablar de la familia, el reíros los unos de los otros. Que eso también va Sí. un poco en el juego igual que los cachorros, ¿no? Cuando se empiezan a morder y a empujar, a tirarse y tal, o sea, están jugando a la lucha o a defenderse pero están jugando, o sea, están preparándose para cuando llegue el momento de salir a la jungla de verdad y tengan que estar eh, al Claro. loro y preparados para defenderse. Lo digo esto en el sentido de mecanismo de defensa, como mecanismo de defensa. En una familia, no sé, va una pregunta implícita, aunque no esté los signos de interrogación pronunciados, pero en una familia, digamos que es un entorno de seguridad en el que se puede, siempre, hombre, sin humillar y por favor, pero en el que se puede ejercitar eso, practicar, porque luego a la que sales te puede servir como defensa ante un ataque. Siempre hablamos de algo verbal y algo, bueno, pues dentro de unos estándares, algo que no sea ilegal, ¿vale? Pero, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece ese planteamiento? Bueno, yo creo Si que te ha además, servido, si te ha servido incluso a ti de algo, esa experiencia en tu familia. bueno, yo esa experiencia en mi familia, a ver, a ver cómo te lo explico. Creo que dentro de la familia, efectivamente, como tú dices, un entorno de seguridad, muy entre comillas, ¿vale? Porque a Sí, veces las sí, familias son también, a veces no, yo te diría que casi siempre las familias suelen ser entornos problemáticos, sí, donde, bueno, bueno, también es verdad. efectivamente te sirve un poco como de entrenamiento para lo que te va a encontrar fuera, porque es verdad, pero claro. Yo creo que dentro de esa familia hay figuras a lo mejor más protectoras, ¿no? O más tal, y figuras un poquito más agresivas que usan ese sentido del humor para, a lo mejor, para, para manejar o para adquirir un cierto estatus de poder, ¿vale? Es decir, desde el sentido del humor también se puede hacer daño, ¿no? Desde el sentido del humor se puede Sí, trivializar, claro, un estatus de poder, ¿no? Es decir, al final, claro, el problema en la familia, te voy a decir una cosa, el problema en la familia es cuando ese sentido del humor, que quizás es más dañino, es más perjudicial, ¿no? O que lo que persigue es reírse de alguien y ponerte en una posición de inferioridad, ¿no? Y tener ahí un cierto estatus de poder y todo el tema. El problema está en cuando el resto de la gente también se ríe de eso, ¿no? Y esa persona en concreto que pone en marcha ese tipo de historia, ese tipo de sentido del humor jodido, digamos, dañino, encuentra un refuerzo en los demás, ¿no? O sea, esto a todo el mundo le hace gracia que yo diga cosas sobre ti, ¿no? Entonces yo claro, creo que ahí, joder, ahí hay que tener ahí un poquito de... Yo creo que ahí hay que poner un límite, ¿no? obviamente, Porque, sí, sí. ah, Hombre, eso es muy porque parecido a no... las situaciones de acoso escolar, que es a una persona, digo, el paralelismo en el sentido de todos se ríen, porque eso en realidad, por un lado, genera un estatus a una persona, lo pone, como tú bien has dicho, en una situación de poder. Lo mismo pasa cuando se hace un grupo, o sea, se hace una comunidad en un colegio, o sea, quiere decir que se da en la vida en el trabajo pasa también, se genera un núcleo que por lo que sea es un poco impermeable y pillan a una víctima
Se ríen de ella y el que se ríe, la persona que se ríe principalmente, porque siempre hay líder o lideresa en esa cosa, o dos, los demás se ríen. En realidad el que lanza la puya es uno, a lo sumo dos, pero todo esto viene respaldado por un grupo ¿Qué es el problema? que se ríe de eso, ¿no? Que digamos que Por ese eso es te el... digo que al final yo creo que eso, que la cuestión del sentido del humor está como muy reforzada siempre por el grupo, ¿no? Claro, Y hay que saber también, ¿no? A qué tipo de sentido del humor hay que reforzar y a cuál no, ¿no? Cuando una persona se está sintiendo mal, pues a lo mejor sí que hay que ahí decir, oye, pues mira, pues no, yo de esta historia no participo, ¿no? Porque aunque te pueda hacer gracia, quiero decir, porque es verdad que hay veces que son situaciones que te puede hacer gracia, pero bueno, si tú estás viendo que una persona lo está pasando mal, pues a lo mejor, por lo menos no refuerza al otro, ¿sabes? claro, No refuerza al otro, ¿no? claro. Yo ahí veo o sea, yo creo que esas personas, esas personalidades en los grupos, las comunidades, si no tuvieran a los que los refuerzan, no serían nada. De hecho, Efectivamente. no sé si era en famosos países que siempre se mencionan como que están a la cabeza en la educación, pues no sé si era Finlandia, pues que en realidad trabajaban eso. No trabajaban eh, ni a la víctima, no trabajaban directamente con la víctima ni con el agresor, sino con todo el grupo, Con el grupo, claro. neutralizaban al grupo y de esa forma el Efectivamente. estatus se rompía. No había ni víctima ni Claro, agresor, porque claro. ninguno te colocaba en ese, o sea, no había una masa que te colocara en ningún lugar. Eso es muy interesante, Muy claro. interesante me parecía. Y me parece muy interesante también que tiene que ver, o sea, lo que compete a lo que estamos hablando, ¿no? Que es el sentido del humor y la distinción esa muy correcta que tú has hecho. Bueno, pues que hay uno que es lo que se denomina como el positivo o el negativo, que no tiene nada que ver con el bueno y el malo, porque todo en un momento dado nos gusta a lo mejor un chiste de humor negro o una ironía, o por supuesto, ¿no? Pero la diferencia está en el daño, si hay daño a ofensa o no. Claro. Por eso te digo que yo creo que todos en un momento determinado, a ver, porque aquí todos podemos participar en un momento determinado de la crueldad, ¿no? Con el otro. Que yo creo que todos, y además eso se ve muy bien en los niños, ¿no? Los Claro, niños son muy crueles con ellos sí, mismos, quiero decir que, y los críos te dicen una verdad como un piano y se la sueltan al otro y no le importa nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros se supone que con la edad, con la educación, vamos creciendo en sociedad, nos vamos cortando con determinadas cosas, vamos, pero qué duda cabe que todos tenemos ese punto cruel y que seguro que todos en algún momento nos hemos reído de otro, hemos pensado tal del otro, pero claro, yo creo que de ahí a pasar al acto, ¿no? Y decirlo, hacerlo público y esperar que todo el mundo te refuerce, claro, ahí está un poco ya la diferencia, ¿no? ahora que has mencionado a los niños, pues no sé si te apetecería contar así rasgos pues generales o lo que tú te apetezca. Eh, todo eso de lo que estamos hablando, ¿cómo lo aplicas tú en tu entorno familiar, con tus niños? Porque a mí la sensación que me da es que no, porque todavía no, todavía están por hacer, ¿no? Pero eh, han, para bien, sacado mucho de tu sentido del humor. Entonces, no sé, en tu día a día con ellos, creo que también juega un Pues, papel importante en tu relación. sí, sí, ya te digo yo. Fíjate que yo, además, es que claro, cuando tienes críos te das cuenta de cómo hay un momento en el que ellos empiezan a usar el lenguaje de esa forma diferente, ¿no? Hasta que cuando son pequeñitos empiezan a hablar las primeras palabras, no sé cuánto, pero es verdad que hay una fase que está muy clara y como muy delimitada incluso en el tiempo, ¿no? En el que, bueno, a los críos les encanta lo de jugar con los chistes. Mis hijos, por ejemplo, tenían un libro de chistes y en esa época estaban como todo el rato mirando, ¿no? Y contando los chistes, porque además está el rollo de primero entenderlos, ¿no? Primero pillar las ironías y entenderlas, ¿no? Y luego, una vez que tú lo entiendes, el reproducirlo y lo que dices tú, esperar una respuesta de los demás, ¿no? O sea, que los demás se rían, ¿no? Que es como, es una satisfacción, ¿no? Y es una historia, ¿no? Entonces yo con mi hijo, con los dos, ellos se llevan 2 años y medio, como sabes, pero es verdad que los dos han pasado por esa etapa, ¿no? Y me parece que es una etapa fundamental, ¿no? En la que ellos, pues eso, van pillando la ironía, van entendiendo, incluso a veces al principio le tienes que explicar los chistes, ¿no? Sí,
porque no los entienden. Entonces tú Claro. se los tienes que explicar y se ríen, ¿no? Cuando se los explicas es como, ah, vale, y se ríen, ¿no? Pero al principio tiene que venir vehiculizado por esa explicación y por ese rollo, ¿no? Entonces, y luego, pues claro, los dobles sentidos, por ejemplo, ¿no? Los dobles sentidos, y además eso está también marcado, o sea, como una etapa sana del crecimiento de una persona. Quiero decir que si eso no aparece, muchas veces eso tiene que ver con patologías, ¿no? Y con dificultades de los críos, ¿no? Entonces siempre eso tiene que estar, ¿no? De alguna manera el sentido del humor es algo eso que nos hace relacionarnos de otra manera con el lenguaje y con los demás, ¿no? Entonces ya te digo, yo con mis niños la verdad es que sí, desde que eran pequeñitos, pues con esa historia, y ahora que son ya los dos, bueno, ya un adolescente y otro preadolescente, pues imagínate. El sentido del humor a mí me salva mucho, mucho, por ejemplo, con mi hijo adolescente, de confrontaciones, ¿no? O sea, de lo difícil que es también empezar a bandearte con un adolescente en casa, porque bueno, porque tiene otros intereses, porque además necesita afianzarse en lo que él quiere ser, te reta constantemente, defiende su postura, quiere salirse con la suya, o sea, está todo el rato como midiendo su fuerza contigo, ¿no? Para mí el sentido del humor eso es fantástico, fantástico, porque si tú antes de montar una bronca eres capaz de reconducir la situación y que él se ría, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿sabes? Ya podemos hablar de otra manera, ¿no? Ya nos reímos los dos, nos relajamos y a lo mejor, pues bueno, pues ya retomamos el tema un poquito más tarde cuando estamos más tranquilos, ¿no? Entonces, para mí es una forma también eso de parar situaciones, pues eso, ¿no? De enfrentamiento, de confrontación, de malos rollos con mi hijo, no sé. Al final para mí es algo que me une a ellos, ¿sabes? Sí, Es algo que me une. Porque además yo me di cuenta también de lo contagioso que tiene el sentido del humor, ¿no? Es decir, cuando yo digo una chorrada en mi casa, o se me ocurre hacer un juego de palabras, o se me ocurre hacer un doble sentido, o se me ocurre hacer cualquier historia, pues bueno, luego es como al tiempo ellos lo reproducen, ¿no? Y te miran, ¿no? crea vínculo. Como complicidad, ¿no? Por eso te digo, es como un metalenguaje, ¿no? O sea, es una forma diferente de comunicarte, es otro rollo, ¿no? Una Y a mí forma me parece diferente que de eso, sí, es una forma diferente de comunicarte, ¿no? Y a mí me parece que eso con los hijos es fundamental y con los adolescentes, de verdad, me parece que casi que más todavía. Eso no te va a hacer, obviamente, dejar de pasarlo mal, porque la adolescencia es una etapa complicada para ellos y para los padres, ¿no? Que sentimos de alguna manera que ya no son nuestros niños pequeños, ¿no? Que yo creo que es la parte dolorosa, ¿no? claro. Pero cuando aprendes y cuando ves que los puedes tratar de otra manera y que siguen estando ahí, lo que pasa es que están de otra forma, pues me parece que eso es maravilloso, ¿no? Bueno, yo Entonces, visto desde fuera y sin ser una experta, me parece que además de todo eso que tú has dicho, le estás dando una herramienta súper valiosa para su vida. Esa forma de entender bueno, en y paralelo, de ese hecho, metalenguaje, para él es sí, una sí, sí. herramienta Y que de hecho, es fíjate, fundamental. me sorprende mucho porque mi hijo mayor es un niño que cuando era más pequeño era un niño más bien tímido, era un niño más bien tal. Y desde hace 2 o 3 años, a lo mejor cuando le invitaron a un amigo a comer o no sé qué, las madres me dicen, "Tío, es que yo con tu hijo me parto. Es que me lo dicen así. Es que es muy gracioso, es que tiene una salida, es que tiene no sé qué". Entonces, me sorprende, ¿no? Quiero decir que me gusta, ¿no? Me gusta que él tenga esa frescura, que tenga esa chispa, que tenga. Porque eso, yo sé que eso al final es algo también que abre camino, ¿no? De alguna manera, y que Totalmente. hace que los demás se sientan mejor contigo, ¿no? Y entonces, bueno, Y tú con el yo creo que mundo, eso, efectivamente. claro, y Sí, tú con el sí. mundo, ¿no? También de cómo encontrar tu hueco, ¿no? Tu espacio, mm, Pero claro, es que también te digo una cosa, mis niños es que nosotros en mi casa no solamente por cómo soy yo, que es verdad que tú sabes que yo me río de una mosca que pasa, vamos, que es que eh, ya no solamente eso, es verdad que, pues yo qué sé, películas, libros, música, rollo como de mucha estimulación a muchos niveles y de eso, ¿no? Mm, de buscar otras cosas, otras herramientas, otros lenguajes para comunicarnos con los demás, porque sabemos que las palabras se nos quedan cortas. Entonces hay que aprender a usarlas de otra manera, ¿no? Y hay que aprender a usar otras cosas, ¿no? Para
para llegar a esa comunicación que es más compleja, ¿no? Oh, qué interesante, por favor. Claro, es que es una... Por favor, Por favor. muy interesante. Todo lo que dice, vale Después oro. te iba a contar que fíjate, claro, es como una especie de código que al final es un rollo cultural y un código, el sentido del humor, que entendemos también y que se da como en microgrupos, ¿no? Es decir, yo estoy convencida que el sentido del humor que tú y yo compartimos, ¿no? Con Inés también, por ejemplo, ¿no? Es un sentido del humor que otra gente lo ve desde fuera y dirá, esta tía tan fatal, ¿De qué van? Sí, de qué se ¿no? ríen. Sí, sí, Claro. Pero es que a mí me ha pasado incluso con gente o sea, de otras ciudades, sí. ¿vale? O sea, gente de otras ciudades tienen codificado el sentido del humor en otras coordenadas y de otra manera que yo a lo mejor al principio decía, pues yo qué sé, se creerá gracioso, pero a mí no me está haciendo gracia ninguna, ¿no? Hasta que ya no conoces un poquito a la persona y ya vas viendo el tono, o sea, en concreto, no quería decirlo, pero en concreto me ha pasado con gente de Granada, te lo juro, Me voy a te anotar lo aquí juro. que en un próximo capítulo voy a entrevistar a alguien de Granada, porque yo creo que lo del humor Tienes de que Granada es que entrevistar a también alguien. es muy Es que particular. Granada tiene un sentido del humor muy particular. Sí. Entonces, es esa mala follada, Y lo ¿no? decimos Que con ellos todo el dicen esas cariño, cosas. ¿eh? No, no, claro, pero escúchame, que yo ahora me parto de la risa, Sí, sí, pero a mí pero me ha costado pillarlo. Me ha costado años, ¿eh? Que te lo digo así de claro. Años pillar, porque yo al principio pensaba que su sentido del humor estaba ligado como al enfado, al cabrón. No sé, sí. yo lo codificaba de otra manera, ¿no? Y una vez ya lo pillas, vale, pues ya te puedes relajar y ya nos reímos todos juntos, ¿no? Pero es verdad, pues eso, ¿no? Como en otras ciudades, o por ejemplo el sentido del humor de la gente de Cádiz, ¿no? Pues también comparte ahí como una serie de peculiaridades que los que estamos fuera, pues nos cuesta trabajo entrar, ¿no? O Sí. sea, es como si tuvieras que educar el oído, ¿no? Cómo aprender un idioma, es como aprender un lenguaje diferente, ¿no? Es que es aprender un lenguaje diferente. Claro. Que lo es, pero es que es así, Entonces, tal cual lo estás diciendo. De hecho, yo parto de la base cuando he escrito algunos artículos para Babel, que lo escribo para aprender, gente que está aprendiendo español, em, eh, tengo una línea planteada que para aprender el idioma, pues por supuesto tienes que hacerte con la cultura del lugar también. Lo que pasa es que en el caso del español, pues como se habla en tantísimos países, pues yo lo he tenido que particularizar en el que yo conozco, el mío, pero en cualquier caso lo añado siempre como parte importante para entender la cultura de un país, el humor. claro. O sea, y para entender el lenguaje en lo más completo posible, por lo que tú estás diciendo. Obviamente, ya si nos ponemos muy, muy locales, pues entonces sería muy complicado, pero por ejemplo, también antes has hablado de Chiquito de la Calzada y Chiquito de la Calzada ha sido toda este universal, ¿no? Ha sido una figura que conoce, que se ha hecho famosa a nivel nacional, aunque se Bueno, den porque yo creo que además es que el chiquito creó su propio lenguaje. Y claro, claro, obvio. Es decir, que chiquito, mm, vamos, yo me acuerdo de ese momento en los 90 donde todos hablábamos como chiquitos y todos lo entendíamos. O sea, todos nos mirábamos y decíamos, ¡Jar! ¡Quietos! Y Y era, algunos se nos ha y dices, quedado. la Pero pregunta que tú me hiciste antes, del que tenemos asociada la, como has dicho tú, la seriedad a la profesionalidad, ¿no? en muchos ámbitos, sí. Y a lo mejor en el tuyo, yo no sé lo que tú te has podido encontrar, no solo porque tú también has tenido la oportunidad de trabajar en el hospital. Y no Sí, sé, yo creo que son cosas que se confunden y creo que son cosas, vamos, estoy totalmente en desacuerdo. ya, claro. Yo te diría que incluso al revés. Una persona que no sabe manejar el sentido del humor, que no sabe manejarse desde la cercanía con la gente, que no sabe romper el hielo en una situación determinada, que no. A mí me parece que hay gente que se defiende más, ¿no? De la angustia o que está en una posición ahí como más defensiva, pienso yo, ¿no? Que necesitan parapetarse, ¿no? Detrás, detrás de esa seriedad y de esa imagen de profesionalidad y de tal y de cual. Bueno, es que uno puede ser muy buen profesional y además ser una persona cercana y además ser una persona... Es que yo creo que van las dos cosas juntas, ¿no? Yo Yo creo también, que... pero por eso te preguntaba, porque me parece
que todavía es como algo que me chirría, y más en una sociedad tan que se autodenomina evolucionada. Entonces, como que a mí me parece que eso ya es muy del siglo, no sé, pasado, Pues sí. no, al anterior y el más para allá. Lo de la solemnidad y la profesionalidad, el maestro, el De hecho, fíjate, médico. estaba pensando situaciones, por ejemplo, a mí me sirve mucho también para canalizar situaciones de mucho estrés, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes que hablar en público, ¿no? Yo soy una gran fóbica, entonces yo cuando tengo que hablar en público siempre lo he pasado muy mal. Ahora es algo que empiezo a limar, bueno, pues sobre todo la verdad es que lo de las clases me ha dado mucho rodaje, ¿no? Porque bueno, te pones nerviosa al principio, pero luego llega ya un momento que lo automatizas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha ayudado más también a romper el hielo con mis alumnos en las clases es empezar de alguna manera con el sentido del humor, ¿no? O hacer algún... A ver, no te vas a poner ahí uno que llega, no, tampoco eso, ¿no? No, no, claro. Pero romper un poco el hielo, ¿no? O sea, presentarte, y antes de empezar la clase, decir, bueno, ¿qué tal? Pues, no sé, saltar alguna cosa que tú ves que ellos también se relajan, que tú también te relajas, y ya podemos empezar a trabajar, ¿no? A mí me parece que es fundamental. Pero ya te digo, yo creo que también tiene que ver con el estilo de cada uno, ¿no? Y de cómo cada uno se posiciona en la vida también, ¿no? Frente a los problemas y frente a las cosas, ¿no? Frente a la situación, a la encrucijada, ¿no? Y por ya, si te parece bien, irlo cerrando un poco, volver al principio de todo, ¿no? Que era en la terapia, en tu consulta con tus pacientes, eh, lo que, lo que para ti, bueno, como, vamos a ver, como es un rasgo tuyo de la personalidad, es lo que tú decías, bueno, es que esta soy yo, esto forma parte, es un rasgo mío, entonces esto lo llevo al trabajo también. Otra cosa es, bueno, pues que me desenmascare, lo dejes, lo saque a relucir o no. Pero si te parece como una especie de reflexión final, en 3 palabras, ¿qué es para ti tener buen humor? Buen humor. Sí, Vale, pues para mí es tener complicidad con otras personas. Eh, para mí es disfrutar, claramente. O sea, para mí es algo de disfrute. Y para mí es también, bueno, se me ha venido a la cabeza la palabra amor, ¿no? Porque yo creo que al final, cuando tú te ríes con alguien, de alguna manera estás queriendo a esa persona, ¿no? qué bonito. No sé por qué se me ha venido un poco así, pero es verdad, al final, bueno, pues te ríes con la gente que tú quieres, ¿no? Y con la gente que tú le dedicas eso, ¿no? Es un regalo de alguna manera, ¿no? Terminamos como empezamos, digamos. Vale. Sí, bueno, pues yo te digo, para mí es una forma de acceder a otros contenidos que mis pacientes a lo mejor tienen más dificultad en poner en palabras, ¿no? Y a través del sentido del humor, pues sí que podemos acceder a otras cosas, ¿no? Y a otros contenidos, ¿no? Freud decía, por ejemplo, en la relación entre el chiste y el inconsciente, ¿no? Que siempre que se cuenta un chiste hay como una verdad, ¿no? Una verdad difícil de explicar o difícil de poner en palabras, ¿no? Pero hay como que se cuela ahí una verdad, ¿no? Que dicha de otra manera sería más dolorosa, ¿no? Claro. Entonces el chiste viene un poco como a suavizar esos contenidos de alguna manera, ¿no? Como a hacer permeables, ¿no? Esas ideas, esos contenidos, esos sentimientos, ¿no? Ahora que lo mencionas, aquí lo tengo todavía para la siguiente lectura. Aquí lo Muy bien, tengo. muy bien, muy bien. Al Freud. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, me estoy acordando que yo tengo unos compañeros en salud mental cuando yo trabajaba allí en el clínico, Elena y Pablo, que hicieron un trabajo súper interesante sobre el chiste en pacientes. Y entonces cuando llegaban los pacientes a la consulta del hospital, ellos les pedían que le contaran un chiste, ¿no? Entonces recogieron todos esos chistes que contaron y bueno, pues hicieron una interpretación, ¿no? De por qué esas personas elegían esos chistes en ese momento, ¿no? Muy Porque es que interesante. además es verdad, claro, o sea, que es que elegimos, a ver, el chiste en general, no el chiste como acto, como lo conocemos nosotros, ¿no? Sino la situación cómica, digamos, ¿no? Sí, Esas situaciones cómicas, pues tú sabes, como cómica que eres,
uno las elige también de una forma también inconsciente, ¿no? Movido bueno, por lo que tienes en la cabeza en ese momento, por lo que te preocupa, por lo que te angustia, por lo que te... ¿no? Bueno, y como tú has mencionado al principio, si te impactan y se te quedan en la memoria, también es por eso, porque tú tienes, o sea, no solo porque tienen humor, sino porque tú estás predispuesta de alguna forma, por lo que sea, en el mejor de los sentidos, a que eso te impacte y se te quede mejor en la memoria. Yo te puedo contar el chiste que a mí, el único chiste en mi vida que a mí se me ha quedado en la memoria y todavía estoy intentando ver por qué. A ver si tú me puedes decir por qué este chiste a mí me hace tanta gracia. Te voy a decir una cosa, ese es uno de los ejercicios que he diseñado para el primer ejercicio del taller, es contar un chiste. ¿En serio? Sí. Tía, es que yo, a mí el chiste que más gracia me hace del mundo es el del tío que va al médico. Claro que a lo mejor viene por ahí, porque el tío que va al médico, lo acabo de conectar aquí ahora mismo contigo, ¿eh? Fíjate tú cómo son las cosas. Un tío que va al médico y le dice, doctor, ¿qué padezco? Y el médico le dice, ¿usted padece un nocito? Porque va lleno de pelo. Entonces, no sé por qué a mí ese chiste de toda la vida me he tronchado, tía. Pero claro, aquí ahora mismo hablándolo contigo, claro, no me voy a tronchar si yo quería ser médico. Entonces, El claro, médico, iba el médico. pues ese chiste, El motivo era lo de menos. pero me parece tan genial lo de decirle a alguien, usted padece un Parece nocito. un osito. Doctor, me duele aquí. Pues no, ¿cómo era? Mira, es que yo no me acuerdo de la chiste. Yo soy la estropea chistes. O sea, yo soy la que peor memoria tenía para los chistes. Yo solo me acuerdo de uno, que es el que siempre cuento, que es muy largo y no lo voy a contar ahora, que es el de Mary cierra la ventana, que siempre te lo digo. Me parece larguísimo, malísimo, y la verdad es que la interpretación de ese no me haría ninguna gracia. Pero, sin embargo, sí me acuerdo de otro, pero no porque me hiciera gracia a mí, sino porque le hacía una gracia colosal a Mabel, que era el de, esto es un caracol que va y derrapa y da 3 vueltas de campana. Y a mí se me ha quedado en la memoria, pero por verla a ella reír con ese chiste, era como, pero bueno, pero... Es que eso es otra cosa que yo te iba a decir, porque al final, fíjate, aquí hablando contigo también, yo me he acordado de una cosa que a mí me contaba mi hermana Frede, que me decía que cuando yo era pequeña, cuando tenía a lo mejor 6 o 7 añitos, ella me llevaba a la playa con sus amigos, ¿no? Y entonces yo tenía una gran necesidad de hablar y acaparar la atención de sus amigos, ¿no? Tenía como mucho interés. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues yo me sentaba al lado de sus colegas y empezaba, ven que te voy a contar un chiste. Claro, tú dices, un chiste es una cosa cortita, ¿no? Que te hace gracia. Vale, yo me podía tirar contando un chiste horas, contarle que el otro estuviera pendiente, ¿no? Entonces, fíjate de qué manera también cuando somos pequeños, a través de este tipo de historias, también lo que conseguimos es que nos miren, ¿no? Que nos presten atención, que estén pendientes, que... Entonces eso, mi hermana decía que era terrible, que ya llegó un momento que sus amigos, cuando me veían aparecer en la playa, y yo decía, oh, voy a contar un chiste, los amigos se disipaban, se iban al agua, se desaparecían, ¿no? Entonces, bueno, Qué eso curioso. era... Sí. Qué curioso qué bueno lo de los chistes. Y qué curioso también eso, yo creo que eso tiene que ver en las distintas manifestaciones del sentido del humor, ¿no? Porque hay gente que tiene como mucha facilidad para almacenar en su cabeza cientos de chistes y entonces el alma de la fiesta, y a mí me dan envidia sana, de qué guay. Yo soy incapaz de hacer eso. Me los tengo que anotar, ¿eh? No retengo ningún chiste. Quedaría a lo mejor por aventurar, si no tiene que ver con, que creo que también lo hemos mencionado, como un mecanismo de defensa. Claro. Y no es, o también lo que tú muy bien has dicho, que es el agradar, esa necesidad de agradar, de caer bien desde el instante uno. Y hay gente que considera que, porque de hecho, eso, o sea, la forma más primitiva de hacer eso, no sé si te harás de acuerdo conmigo, es la sonrisa. A la que sonríes, tú ya estás mandando un mensaje de aquí todo bien, o estás enseñando los dientes. Es que aquí está un poco, pero yo lo interpreto como mi sonrisa, yo cuando la lanzo es para de, aquí hay paz, o sea, conmigo no, pero quedaría nuevamente por ver si no hay ahí un componente de quieres agradar, quieres evitar el conflicto. Y quieres que te quieran al final, ¿no? Y quieres que te quieran, que es algo muy... Quieres que te quieran un poco, claro, porque cuando una sonríe, ¿no? Y cuando alguien
te sonríe. Yo creo que volvemos a lo mismo también, ¿no? De alguna forma es un gesto de amor, ¿no? Y de alguna forma es un regalo también. Entonces, no sé, yo lo agradezco mucho. Me gusta la gente que sonríe, A mí en también. general. Sí, ¿Cómo me llevas lo gusta de la mucho. mascarilla? Porque yo creo que eso, ¿no Mm. crees tú que, yo creo que una sonrisa a tiempo evita un conflicto y ahora como estamos con la media cara tapada? Pues no sé, yo solo llevo regular. En consulta es bastante complicado. Es muy complicado. Porque, vamos, yo siento que pierdo como mucha información, ¿no? Ujú. Cuando están las mascarillas puestas, yo pierdo mucha información y los pacientes también la pierden, porque al final De ti. no nos estamos viendo el uno al otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el ser humano se caracteriza por una gran plasticidad y seguramente acabaremos desarrollando otros mecanismos, ¿no? Yo cada vez me veo los ojos más chispeantes. Sí, Me pongo la mascarilla, me veo los ojos como marujillaría, así haciendo así, digo, esto ya, me falta hablar, me falta hablar. sonreí con los ojos, Sí, sí. sí, sí. Yo a veces lo explico, digo, debajo de la mascarilla hay una sonrisa, ¿vale? Como de, todo bien. Sí, sí, Me sí. siento la necesidad a veces de hacerlo, pero bueno. Pero es raro, es verdad que es raro cuando, ¿no? Yo me siento rara cuando voy andando por la calle y veo a todo el mundo con la mascarilla puesta. Tengo una sensación rara, ¿no? No sé, como de autómatas un poco, ¿no? Me parece que de repente todo el mundo ha salido del quirófano, todo el Sí, mundo con la claro, mascarilla. Es claro. como, joder, ¿cuánto hemos operado hoy? Hemos operado un montón. Hemos salvado muchas vidas, pero no sé, es un rollo. A ver, esperemos que esto pase pronto y volvamos a sonreírnos todos. Pues yo creo que ese final es muy bonito para dejarlo aquí. Yo espero que se haya grabado bien porque eres la primera con la que hago esto, así que vamos a rezarle a Chiquito porque haya Esa quedado todo chiquita. bien. Chiquito, por Sí, favor, sí. Ojalá, no nos ojalá, he dicho yo. abandone, ojalá, Ojalá. no nos abandone Ojalá. ahora, echarle una mano y Madre mía. esperemos que todo se haya grabado bien porque ha sido una charla excepcional, maravillosa y me parece que no hay mejor manera, o sea, no hay mejor botella de champán que estampar contra la proa o la popa. Bueno, da igual, hasta los frosties del barco para inaugurar este podcast que contigo. Pues sí, a mí me hace mucha ilusión y sobre todo eso, que de alguna manera esto es como hacer pública la complicidad que tenemos tú y yo con el rollo del sentido del humor, ¿no? Entre otras muchas cosas, porque somos muy cómplices para muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que el sentido del humor, bueno, pues es como compartirlo, ¿no? Con los demás, ¿no? Bueno, yo es que, yo Entonces, si me lo permite, voy a contar mi primer recuerdo de ti, cómo fue, o sea, hasta qué nivel bueno, considero que a mí me unió, o sea, yo me enamoré de ti, en el sentido del amor que tú has dicho, me enamoré de ti por tu buen humor, conocernos y lo primero que me dijiste es de, Paloma, vamos a bailar. Entonces yo ya dije, tú eres para mí para siempre, forever and ever. O sea, tú con tu esguince, con tu fíjate, muleta, era la feria, sería algo así, y lo primero que me dijiste es, Paloma, vamos a bailar. Ya está. sí, tía, es que, Y claro, desde tú ahí sabes que yo hasta soy muy ahora. folclórica, soy muy folclórica, ¡Ole! ¿vale? Muchas gracias, Celia. Bueno, pues muchas gracias, Paloma, a ti por contar conmigo. Nos Eso. despedimos de la audiencia con un no puedo o con un hasta pronto, nos vemos. Con un te quiero. Te ¡Te quiero. quiero!